Esa noche, el Palacio de Bellas Artes parecía flotar con luz y poder. Candelabros de cristal reflejaban destellos dorados en las columnas de mármol, y la élite de la ciudad se reunía allí como si fuera un templo exclusivo para los elegidos. Hombres con trajes de diseñador, mujeres con brillantes vestidos de seda y perfumes caros llenaban la sala de conversaciones agudas y risas calculadas. Pero entre los camareros y las limpiadoras que se movían discretamente por los laterales, había alguien que portaba una historia invisible. Clara Hernández, una mujer de 32 años, sostenía una bandeja de copas con manos firmes, aunque por dentro su corazón latía como un tambor. Antes de continuar, quiero extender una invitación. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta historia. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Quiero saber desde dónde sigues nuestras historias. Ahora, volvamos al centro de esta sala, donde algo inesperado estaba a punto de suceder. En el escenario, un piano de cola negro esperaba a la estrella de la noche. Ricardo Salvatierra, millonario y empresario inmobiliario, se acercó a él con la sonrisa de quien sabe que el mundo gira a su alrededor. A sus 45 años, era conocido tanto por sus negocios como por su arrogancia. Se ajustó la chaqueta a medida, rozó las teclas con los dedos como si acariciara una presa y comenzó a tocar. La música inundó la sala como una ola. Los invitados, entre sorbos de vino francés, aplaudieron y sonrieron, pero no por la calidad de la interpretación, sino porque era el espectáculo dentro del espectáculo. A Ricardo le encantaba ser el centro de atención, y todos los presentes alimentaban su ego. De repente, interrumpió la melodía. El sonido agudo de una sola tecla resonó como el chasquido de un látigo. El silencio llenó la sala. Ricardo se puso de pie, miró al público y luego señaló al fondo, donde Clara casi se confundía con las sombras. «Tú», resonó su voz en la sala. «Sí, tú misma, ven aquí». Todas las miradas se giraron. Clara se quedó paralizada. Las copas en su bandeja tintinearon con el temblor de sus manos. Aún así, sus pies obedecieron la llamada, como si una fuerza invisible le impulsara hacia adelante. «Damas y caballeros», dijo Ricardo, levantándose frente al piano. «Hoy tenemos un reto extra. Si esta mujer, esta trabajadora, su pausa estaba teñida de desprecio, puede tocar esta pieza, la nombro directora general de mi empresa». La sala estalló en carcajadas. Los hombres golpeaban las mesas, las mujeres se tapaban la boca de la risa, y Valeria Escandón, una socialite conocida por su lengua venenosa, murmuró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. No sabrá ni dónde poner las manos. La risa se extendió como un reguero de pólvora. Clara sintió que le ardían las mejillas, una mezcla de vergüenza e indignación. Por un momento consideró retirarse, refugiarse en las sombras y desaparecer. Pero algo en su interior se encendió. Respiró hondo, levantó la barbilla y miró directamente a Ricardo. Y en esa mirada había algo inesperado. Dignidad. Ricardo sonrió con sarcasmo, creyendo tener el espectáculo bajo control. «Vamos, siéntate. Demuéstranos de qué eres capaz». Toda la sala contuvo la respiración, no porque la creyeran, sino porque esperaban su caída. Y Clara, con paso firme, se acercó al piano. Lo que nadie sabía era que esta mujer guardaba un secreto desde la infancia, un secreto que cambiaría el curso de esa noche y quizás de toda su vida. Clara rozó suavemente las teclas del piano, como si reencontrara a una vieja amiga olvidada. El suave sonido del marfil resonó, y en ese instante los recuerdos de la infancia la inundaron. Los domingos en que su padre, un músico apasionado, le enseñó a tocar un pequeño teclado antiguo. Entre deudas y dificultades, la música había sido su único refugio. Pero la vida no le dio opción. La pobreza la obligó a abandonar sus estudios musicales y a aceptar trabajos pesados para mantener a su madre enferma y, más tarde, a su propio hijo. Pero el don nunca la abandonó. Permaneció allí, latente, esperando el momento oportuno para despertar.
El público rió con impaciencia, creyendo que la humillación estaba a punto de suceder. «¡Vamos, chica, tócala!», gritó uno de los empresarios, alzando su copa de champán. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Al abrirlos, se hizo el silencio en su interior. Sus dedos, temblorosos al principio, encontraron su camino con naturalidad. El primer acorde llenó la sala como una ola inesperada. Fuerte, armonioso, lleno de alma. La risa cesó al instante. Valeria, aún sonriendo con desprecio, congeló su expresión. Ricardo se inclinó hacia adelante, sin poder creer lo que oía. Clara continuó. La melodía, intensa y profunda, parecía provenir de un lugar mucho más allá de esa lujosa sala. Cada nota cargaba años de dolor, resistencia, amor y sacrificio. La música contaba su historia. La niña que soñó, la mujer que luchó, la madre que nunca se rindió. Un silencio reverente llenó el salón. Algunos invitados cerraron los ojos, abrumados. Otros, sin darse cuenta, dejaron correr las lágrimas. Ricardo tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Ya no era él quien dominaba el espectáculo. Ahora todas las miradas estaban puestas en Clara. Y cuando llegó al clímax de la pieza, tocando con una intensidad que hizo vibrar las paredes del palacio, nadie se atrevió a reír. El acorde final resonó como un suave trueno, seguido de un silencio absoluto. Durante unos segundos, nadie respiró. Entonces, una salva de aplausos estalló como una tormenta. La gente se puso de pie, aplaudiendo a la mujer que había transformado la humillación en triunfo. Clara permaneció sentada, con los ojos húmedos, mirándose las manos. Por primera vez en muchos años, sintió que no era invisible. Pero Ricardo no aplaudió. En cambio, apretó los puños bajo la mesa. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada sombría. La promesa que había hecho en público lo atrapó como una trampa. Se levantó lentamente, intentando recuperar el control. «Muy bien, damas y caballeros». Su voz forzó un tono jovial. «Parece que nos hemos llevado una sorpresa, pero por supuesto, todos entienden que era solo una broma». Comenzaron los abucheos. La gente protestó. Algunos gritaron: «¡Cumple tu palabra! ¡Lo prometiste!». Clara permaneció en silencio, simplemente observándolo. No había arrogancia en su mirada, sino una firme calma que lo desarmó aún más. Y ahí, ante la élite que una vez lo veneraba, Ricardo se dio cuenta de que había perdido algo que no podía comprar: el respeto del público. Los aplausos resonaron en las paredes doradas del Palacio de Bellas Artes, pero Ricardo permaneció inmóvil, intentando disimular su inquietud. El sudor le corría discretamente por la frente y sus ojos recorrieron la sala en busca de apoyo. Pero la reacción fue unánime. Todos exigieron que cumpliera su promesa. «Salvatierra», gritó un influyente senador, alzando su copa de vino. «La palabra de un hombre vale más que su dinero». «Cumple tu palabra», reforzó una mujer de la alta sociedad que le había sonreído hasta minutos antes, pero que ahora miraba fijamente a Clara. El murmullo creció, cada vez más hostil. Ya no eran risas, eran voces agudas que clamaban justicia. La marea había cambiado. Clara no dijo nada. Permaneció sentada al piano, serena, como si la tormenta que la rodeaba no le perteneciera. Y quizás esta postura era aún más poderosa que cualquier respuesta. Ricardo tragó saliva con dificultad. Sentía la garganta seca como la arena. Si cumplía su promesa, sería ridiculizado por haber entregado parte de su imperio a una mujer de la limpieza. Si no lo hacía, su reputación quedaría arruinada entre los más ricos y poderosos de la ciudad. Levantó la mano pidiendo silencio. «Caballeros, damas, entiendo la emoción del momento». Su tono era ahora más contenido, casi suplicante, pero todos saben que hablaba en broma. Estalló un coro de abucheos. «¿Broma?», replicó un famoso abogado de pie entre el público. «Cuando un hombre poderoso se burla de una mujer sencilla, no es broma, es cobardía». La tensión aumentaba.
Incluso algunos de sus amigos más cercanos se apartaban discretamente, como si no quisieran verse asociados con su vergüenza. Clara finalmente se puso de pie. Sus ojos brillaban de emoción, pero su voz, al salir, fue sorprendentemente firme. Quizás usted lo haya olvidado, señor Salvatierra, pero yo no. Las palabras dichas en público tienen peso. Solo hice lo que me pidió, jugué. ¿Y ahora? Un silencio sepulcral invadió la sala. Ricardo apretó los labios, sin una respuesta inmediata. Su máscara de arrogancia se había hecho añicos. Lo que estaba en juego no solo era su palabra, sino el orgullo de toda la élite que lo observaba. Y fue en ese preciso momento que ocurrió algo inesperado. Una de las mujeres más influyentes de la ciudad, doña Beatriz de la Vega, se levantó de su mesa y caminó lentamente hacia Clara. Con su cabello plateado y su imponente porte, era respetada por todos los presentes. Puso una mano en el hombro de Clara y dijo: «Joven, el talento que has demostrado aquí no puede ser ignorado. Si este hombre no cumple su promesa, yo misma te haré un lugar». La sala estalló en murmullos. Ricardo palideció. Ahora no era solo una cuestión de honor, había alguien dispuesto a hacer realidad esta victoria. Clara respiró hondo. Su corazón se aceleró. Nunca había pedido esto, pero ante tantas miradas, comprendió. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La sala era un hervidero de conversaciones. Por primera vez en años, Ricardo Salvatierra no era el centro de admiración, sino de desconfianza y presión. La gente lo observaba como depredadores que huelen la debilidad de un líder. Clara, aún con la mano en el piano, permanecía serena, pero en su interior el corazón le latía tan rápido que parecía querer escaparse de su pecho. Aquella escena que debería haber sido su humillación se había convertido en un campo de batalla donde ella era inesperadamente la protagonista. Doña Beatriz de la Vega permanecía firme a su lado. Conozco a muchos empresarios serios y sé que cada uno de los presentes daría lo que fuera por tener a alguien con tanta disciplina y talento en su equipo. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Algunos hombres y mujeres de élite se acercaron, saludando a Clara, estrechándole la mano y ofreciéndole tarjetas de visita. Por primera vez no la veían como la señora de la limpieza, sino como alguien con algo único que ofrecer. Ricardo, sin embargo, observaba todo con ojos de furia contenida. Su sonrisa artificial ya no convencía a nadie. «Muy bien», dijo, levantándose, intentando recuperar el control. «Ya que insistes, mañana hablaremos de este Esquenzo». Algunos rieron con ironía, otros bufaron con desprecio. Con cada palabra se hundía más, pero en su mente se avecinaba una tormenta. «Nunca le entregaré mi imperio a esta mujer. Nunca». Pensamientos oscuros lo dominaban y en ese instante nació en él un plan: convertir esa noche en nada más que una anécdota olvidada. Mientras Clara recibía apoyo, Ricardo ya llamaba discretamente a uno de sus ayudantes, susurrándole órdenes rápidas. «Quiero saberlo todo sobre esta mujer. ¿De dónde vino? ¿Dónde vive? ¿Qué oculta? Todos tienen esqueletos en el armario y yo voy a encontrar el suyo». El asesor asintió y desapareció entre los invitados. Clara, ajena a los engranajes que empezaban a volverse en su contra, sonrió tímidamente a la gente que la rodeaba. Por primera vez, alguien le decía: «Tienes talento, mereces ser vista». Y en ese momento, en el corazón del Palacio de Bellas Artes, Clara creyó que tal vez su vida podría cambiar. Pero aún no sabía que el precio de la valentía sería mucho más alto de lo que imaginaba. El ambiente, antes lleno de risas burlonas, ahora estaba impregnado de un respetuoso silencio, roto solo por los aplausos, aparentemente interminables. Los aplausos resonaban como truenos contra las paredes doradas del palacio, mezclándose con gritos de aprobación y frases que nadie imaginaría dirigidas a una simple señora de la limpieza. «¡Bravo!», exclamó un reconocido maestro aplaudiendo. «¡Magnífico!», gritó uno de los mecenas de arte más influyentes de la ciudad. Clara, aún cerca del piano, bajó la mirada, incapaz de contener las lágrimas que corrían discretamente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que hacía mucho que no sentía,
reconocimiento. Los invitados más distinguidos comenzaron a levantarse de sus asientos, formando una especie de pasillo humano por el que ella podía pasar. Cada mirada, cada gesto, cada aplauso era una alfombra invisible que la conducía a las puertas del salón principal. Doña Beatriz de la Vega caminaba a su lado como si fuera una guardiana, con el brazo apoyado firmemente en el hombro de Clara. «Levanta la cabeza, hija mía», dijo en voz baja pero firme. «Hoy has logrado algo que nadie te podrá arrebatar». Clara respiró hondo y obedeció. Levantó la cara y, por primera vez, no se avergonzó del sencillo uniforme que vestía. Su andar era digno, sereno, y cada paso parecía aplastar la risa que la había herido minutos antes. Mientras tanto, al otro lado del salón, Ricardo observaba todo en silencio. Apretaba los dientes y la sonrisa que intentaba mantener se estaba convirtiendo en una mueca casi grotesca. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, eran ahora dos brasas ardientes. Ardían de rabia. No solo veía una simple mujer recibiendo aplausos, veía una amenaza, una grieta en su perfecta armadura. Cada mano extendida hacia Clara, cada mirada de admiración dirigida a ella, era un golpe a su autoridad. Y ahí, en medio de este espectáculo de consagración, Ricardo se hizo una promesa silenciosa. «Puede que haya ganado una noche, pero nunca permitiré que me robe el trono. La destruiré». El contraste era brutal. Por un lado, Clara cruzaba el salón con la dignidad de quien acaba de transformar la humillación en triunfo. Por el otro, Ricardo permanecía inmóvil, sintiéndose derrotado ante la élite que antaño lo había venerado. Cuando Clara llegó a las puertas del palacio, se oyó un último aplauso colectivo, tan fuerte que parecía hacer temblar las vidrieras. Se detuvo un momento, miró hacia atrás y contempló la escena. Rostros sonrientes, manos aún aplaudiendo, y al fondo, la mirada de odio incandescente de Ricardo fija en ella como una lanza. Este contraste se grabó en su memoria. Era el símbolo perfecto de la velada. La caída de un hombre arrogante y el inesperado ascenso de una mujer invisible. Y cuando las puertas se abrieron para ella, Clara no podía imaginar que afuera, la vida ya le preparaba nuevas pruebas. Porque toda victoria tiene un precio. Mientras Clara desaparecía por las puertas del palacio entre aplausos, Ricardo permaneció inmóvil, con su copa de vino aún en la mano. El líquido dorado tembló levemente, delatando el huracán que hervía en su interior. Para los invitados, aún forzó una sonrisa, pero tras sus dientes apretados solo había resentimiento. Cuando el bullicio se calmó y muchos se reunieron para comentar la noche histórica, Ricardo hizo un gesto discreto. Dos de sus ayudantes se acercaron, obedientes como sombras. «Quiero todos los detalles sobre esta mujer», dijo apretando los dientes, sin apenas mover los labios. «¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Qué esconde?» «Sí, señor», respondió uno de ellos, desapareciendo rápidamente entre la multitud. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Sabía que la información por sí sola no era suficiente. Necesitaba influencia. Necesitaba voces que hablaran a su favor. Con un sutil asentimiento, convocó a algunos de los empresarios más cercanos, hombres acostumbrados a cerrar tratos en cenas privadas. Se reunieron en una sala lateral, lejos de miradas indiscretas, donde el aire olía a puros y coñac añejo. «Caballeros», comenzó Ricardo, dejando su copa en la mesa de madera oscura. «Todos vieron lo que pasó. Una broma malinterpretada se convirtió en un espectáculo contra mí. Una broma peligrosa», comentó uno de ellos, frunciendo el ceño. «El público habla de ello como si fuera una revolución». Ricardo entrecerró los ojos. «Exactamente. Y si no controlamos esto, saldrá en los periódicos mañana. ¿Una señora de la limpieza humillando a la élite? Ya saben lo que significa.
Abrir la puerta para que cualquiera se sienta capaz de sentarse a nuestra mesa. Algunos asintieron, otros murmuraron entre ellos. ¿Qué sugiere?, preguntó un magnate bancario. Ricardo apoyó las manos en la mesa y habló con frialdad. Desacreditémosla. Encontremos defectos. Inventemos si es necesario. Nadie tiene por qué saber que tiene talento. Lo que el público necesita creer es que es una oportunista. Un silencio denso se apoderó del grupo. Algunos se miraron, conscientes de la crueldad, pero también de la utilidad de mantener el statu quo. «¿Y si alguien se opone?», aventuró uno de ellos. Ricardo sonrió con la comisura de los labios. La primera sonrisa sincera de la noche. «Aquí todos tenemos algo que perder. Sabes que conmigo el poder se multiplica, pero con ella, todos nos hundimos». Al otro lado del muro, donde los pasillos del palacio aún resonaban con risas y pasos apresurados, nadie sospechaba la conspiración que ya comenzaba a surgir. Y mientras Clara, afuera, respiraba el aire fresco de la noche, creyendo haber obtenido una victoria, en el corazón de la fiesta, el veneno comenzaba a destilarse. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las finas cortinas de la pequeña habitación de Clara. El despertador marcaba las 7, pero llevaba un rato despierta. Su corazón aún latía con fuerza con los recuerdos de la noche anterior. ¿Había sido real? ¿De verdad había alzado la voz delante de toda esa gente poderosa? Se levantó lentamente, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. Sobre la sencilla mesa de madera, un vestido, el mismo que había usado en el palacio, seguía doblado. Tocó la tela como si rozara un secreto, y una tímida sonrisa escapó de sus labios. Pero la realidad pronto la llamó. En la estufa, el café negro burbujeaba. La vieja radio, siempre encendida por la mañana, resonaba con las primeras noticias del día. Clara, distraída, removía el azúcar en su taza, cuando una frase le heló el cuerpo. Y en el evento benéfico de ayer, la sorpresa no provino de los distinguidos invitados, sino de una simple camarera que, frente a empresarios y políticos, afrontó la humillación pública y le dio la vuelta. Clara se llevó la mano a la boca, con el corazón acelerado. El reportaje continuaba describiendo la escena con todo detalle, como si fuera un espectáculo digno de cobertura nacional. Dejó caer la taza sobre el plato, con un pequeño clic. Abrió la ventana. En la calle, los vecinos se apresuraban a trabajar, algunos ya con el periódico bajo el brazo. ¿Estaría su nombre allí? Unos minutos después, mientras caminaba hacia el pequeño mercado de la esquina, notó las primeras miradas. Una mujer del lugar, con quien Clara solo había intercambiado saludos discretos, sonrió cálidamente. «Te vi en la tele, chica. Eres tan valiente». Clara, avergonzada, les dio las gracias con un tímido saludo. Más adelante, un grupo de jóvenes la reconoció y comentó en voz alta: «Es ella, la camarera que silenció al empresario». Apresuró el paso, sin saber si sentirse orgullosa o asustada. De vuelta en el apartamento, encontró a su compañera de piso, Ana, hojeando el periódico con los ojos muy abiertos. El titular decía: «La voz de los olvidados, la mujer que desafió a la élite en el palacio». Levantó la vista y exclamó: «Clara, no tienes ni idea de lo que empezó anoche». Clara respiró hondo, apoyada en el marco de la puerta. Sabía que algo había cambiado, pero seguía sin comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Las horas pasaban y la ciudad parecía respirar el nombre de Clara. Lo que había sido solo un momento de valentía en el palacio, ahora resonaba en radios, periódicos y pantallas de celulares. En el trabajo, al llegar al pequeño café donde atendía mesas todos los días, el ambiente era diferente. Algunos clientes aplaudían discretamente, otros susurraban entre sí. Había miradas de admiración, pero también de desconfianza. «Esa es la chica de la tele», murmuró un hombre a su esposa. «Parece decidida, pero quizás fue todo un montaje». Clara fingió no oír.
aunque cada palabra le dolía profundamente. Entre los empleados, los comentarios se multiplicaban. Ana, su compañera más cercana, la abrazó emocionada. «Estuviste increíble, Clara. Hizo lo que todos sueñan, pero no se atreven a hacer». Pero no todos compartían su entusiasmo. La gerente, la señora Margarida, la tomó aparte con expresión sombría. «Oye, chica, lo que hiciste podría meterte en problemas. Hay gente poderosa involucrada, y no quiero que mi café salga en los periódicos por culpa de una empleada que decidió presumir demasiado». Clara bajó la mirada, sintiéndose a la vez orgullosa y acorralada. No había buscado esta fama repentina. Mientras tanto, en las televisiones de toda la ciudad ya se desataban acalorados debates. En un canal, los periodistas elogiaban su actitud. «Es el símbolo de la fuerza popular contra la arrogancia de la élite», declaró un comentarista. Pero en otro, la narrativa era muy distinta. Un presentador dijo con acidez: «No es más que una oportunista buscando protagonismo, una simple camarera que quería sus 5 minutos de fama». Clara, al volver a casa esa noche, cargaba con el peso de ambas versiones. Por un lado, los aplausos y las sonrisas la animaban. Por el otro, los murmullos la pintaban como algo que no era. Sentada en su cama, con las manos temblorosas entrelazadas en el regazo, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Había despertado admiración, pero también enemigos invisibles, y uno de ellos, el más peligroso, ya movía sus fichas en las sombras. Mientras Clara intentaba digerir el torbellino de noticias y miradas, al otro lado de la ciudad, Ricardo no había dormido. La humillación del palacio aún le quemaba el pecho, alimentando una rabia silenciosa y meticulosa. Había comprendido que ignorar el episodio no sería suficiente. Necesitaba recuperar el control, y lo haría con precisión quirúrgica. En la lujosa oficina, con ventanas que daban a la ciudad, Ricardo reunió a su círculo más cercano, hombres y mujeres acostumbrados a mover millones con un gesto, a manipular contratos y reputaciones con palabras cuidadosamente elegidas. Empezó a planear su venganza. «Lo que necesitamos», dijo en voz baja y calculada, «es desacreditarla antes de que el público la convierta en un símbolo. Periodistas, blogs, influencers, todos son piezas de nuestro tablero. Necesitamos que cuestionen sus intenciones, su historia, incluso su competencia». Uno de sus colaboradores más cercanos asintió. «Puedo empezar a hablar con sus contactos en los medios, crear artículos que la presenten como una oportunista, que sugieran que todo fue planeado para llamar la atención». «Exactamente», respondió Ricardo con una sonrisa fría. «¿Y no nos detendremos ahí? Redes sociales, comentarios, rumores, todo debe jugar a nuestro favor. Que el público la admire, pero con dudas, con miedo de que no sea lo que parece». Se recostó en su silla, observando las luces de la ciudad reflejarse en el cristal. Cada sonrisa de Clara, cada aplauso en el palacio, alimentaba la meticulosa maquinaria de su venganza. Mientras tanto, Clara continuaba con su día normal, intentando atender mesas y mantener su sencilla rutina, pero con cada café que le llevaban o cada plato que le llevaban, sentía miradas fijas en ella, susurros que se detenían al oír su nombre. El mundo parecía expandirse a su alrededor, y con él, la responsabilidad de su propia valentía. En el barrio, los vecinos comentaban, algunos con admiración, otros con recelo. El simple hecho de existir ahora traía ecos del palacio, y sin darse cuenta, comenzaba a entrar en un juego mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Ricardo, en cambio, seguía planeando cada detalle, sin prisas, seguro de que en el momento oportuno Clara caería en su trampa y cuando eso sucediera, nadie podría acusarlo de falta de justicia. En los días siguientes, Clara empezó a notar algo extraño. Al caminar por las calles del barrio, no todas las miradas estaban llenas de admiración o sorpresa, algunas contenían un dejo de juicio. Los comentarios susurrados
eran breves, pero siempre presentes. En la panadería, la dependienta la miró por encima del mostrador con una sonrisa forzada. Oí lo del palacio. Bueno, algunos piensan que intentabas presumir demasiado. Clara tragó saliva. Esa frase era solo el principio, una pequeña grieta en el brillo que había alcanzado. Sin embargo, decidió no dejarse paralizar por el miedo. En casa, al encender la radio, escuchó fragmentos de noticias que empezaban a cuestionar su reputación. Algunos críticos dicen que la señora de la limpieza quizá no sea tan heroica como parece. Algunos dudan de la espontaneidad del acto, sugiriendo que podría ser un montaje. Clara cerró los ojos, con una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Cómo podía alguien intentar convertir su valentía en duda pública? Mientras tanto, Ricardo, en su oficina, monitoreaba cada publicación, cada comentario en redes sociales. Sonrió, satisfecho, al ver el efecto inicial de su estrategia. Empezaron a aparecer artículos manipulados, publicaciones de influencers que cuestionaban su historia y fotos antiguas de Clara que se usaban para insinuar que siempre buscaba atención. «Muy bien», murmuró, tomando un sorbo de coñac. Ahora sentirá el peso de haber desafiado a alguien que nunca estuvo acostumbrado a perder. En el café, Clara sintió el impacto silencioso de las primeras oleadas de ataques. Algunos clientes la admiraban aún más, pero otros parecían observar cada gesto con recelo. El mundo que antes le parecía pequeño y familiar se había convertido en un campo minado y necesitaba aprender a navegar con cuidado, pero sin perder la dignidad que había descubierto aquella noche en el Palace. Mientras agarraba la bandeja del café, respiró hondo, consciente de que cada paso sería observado. Y, sin saberlo, Ricardo ya había planeado su siguiente movimiento, más sutil, más peligroso. En los días siguientes, Clara se dio cuenta de que su sencilla vida se entrelazaba cada vez más con el ruido del mundo exterior. En el trabajo, cada entrega de café o cada retirada de plato iba acompañada de susurros y miradas evaluadoras. Algunos clientes la saludaban con sonrisas de apoyo. Otros simplemente la observaban, evaluando cada gesto como si fuera un acto público. «¿De verdad eres la chica del palacio, verdad?», preguntó un cliente, con un tono que mezclaba curiosidad y juicio. Clara asintió, sin saber si sonreír o permanecer seria. La mezcla de orgullo y aprensión era constante. Por los pasillos del barrio se repetía el mismo efecto. Los vecinos comentaban, pero algunos arqueaban las cejas, insinuando que su valentía podría haber sido solo un golpe de suerte o algo fingido. «No sé, Ana», dijo una mujer al cerrar la puerta. «Estas cosas siempre tienen dos caras». Clara respiró hondo, intentando separar la verdad de la malicia. Cada paso parecía amplificarse, y con cada nuevo comentario sentía el peso invisible de miles de ojos sobre ella. Mientras tanto, Ricardo seguía moviendo sus piezas. En una habitación discreta rodeado de aliados de confianza, analizaba estrategias digitales, artículos y publicaciones, observando cada reacción en redes sociales. «Ahora necesitamos intensificar», dijo, señalando una pantalla con comentarios y publicaciones. «Que las dudas se conviertan en debates, que las pequeñas preguntas se conviertan en rumores, que todos se pregunten, ¿de verdad se merece esto?». Se reclinó en su silla, complacido con la complejidad de la trama que comenzaba a gestarse. Cada sutil ataque que surgía en las noticias y redes sociales era solo la primera ola. Clara aún no se daba cuenta, pero la estaban poniendo a prueba, presionada en silencio, mientras mantenía intacta su dignidad. De vuelta en el café, Clara aferró la bandeja con más fuerza, con los dedos blancos contra la madera. Cada mirada o susurro sospechoso parecía poner a prueba su valentía. Pero había algo nuevo en ella, la conciencia de que incluso rodeada de juicios y miedo, no podía rendirse.
El barrio y su trabajo se convirtieron en un microcosmos del palacio. La gente observaba, murmuraba, evaluaba. Cada paso era examinado, cada gesto interpretado. Pero Clara ya no era la misma mujer que había entrado en el Palacio de Bellas Artes esa noche. El coraje que despertó ahí ahora necesitaba sobrevivir fuera del escenario, en el mundo real, donde nadie la aplaudía. A la mañana siguiente, Clara despertó con el sonido de su despertador y la extraña sensación de que el mundo la observaba. Al abrir su teléfono, encontró mensajes, notificaciones y alertas de redes sociales, elogios, publicaciones compartidas y, entre otras cosas, críticas veladas y ataques anónimos. No es más que una oportunista. ¿Quieren convertir a una camarera en heroína? ¡Ridículo! Me encantó. Demostró que el coraje no entiende de clases sociales. La mezcla de apoyo y crítica le aceleró el corazón. Se sentía como caminar por un campo minado. Cada paso una reacción, cada palabra una interpretación. En el café, Ana se acercó discretamente. Clara, hay gente que te apoya, mucha gente, pero ten cuidado. Algunos intentan derribarte. Clara respiró hondo, sintiendo crecer la responsabilidad. No se trataba solo de ella, se trataba de todo lo que ahora representaba. Mientras tanto, Ricardo no perdió el tiempo. Se reunió con sus aliados en una oficina discreta, lejos de miradas indiscretas. Mapas de correos, datos de audiencia y análisis de medios llenaban la mesa. No podemos dejar que la narrativa la favorezca, dijo Ricardo, señalando los gráficos. Cada artículo, cada comentario debe sembrar la duda. Necesitamos que la gente se pregunte, ¿realmente merece ser el centro de atención? Uno de sus asesores sugirió un enfoque más directo. Podríamos encontrar algún fallo, alguna contradicción en su pasado, pequeños detalles que podrían ser noticia. Perfecto, respondió Ricardo con una sonrisa fría. Si su imagen empieza a desmoronarse, toda la brillantez que alcanzó en el palacio se desvanecerá. Mientras tanto, Clara intentaba volver a su sencilla rutina. Atendía mesas, limpiaba el mostrador y charlaba con los clientes. Pero cada gesto ahora soportaba el peso de miles de ojos invisibles. Cada sonrisa, cada movimiento de la bandeja era escrutinado como si volviera a ser el centro de atención. Aún así, algo en su corazón había cambiado. El coraje que había surgido en el palacio no podía extinguirse con rumores ni intrigas. Respiró hondo, repitiéndose mentalmente que esa fuerza venía de dentro y que nadie podía arrebatársela. En el barrio los vecinos comentaban la noticia con entusiasmo, algunos con admiración, otros con escepticismo. La fama no solo era visible, sino palpable. Y Clara sentía que en cualquier momento esta nueva realidad la obligaría a tomar decisiones aún más difíciles. Mientras Clara paseaba por el barrio, intentando mantener su rutina, Ricardo se movía entre bastidores, ahora con una estrategia más agresiva. Crear dudas superficiales no era suficiente. Quería erosionar su credibilidad. Que cada gesto público de Clara se interpretara como oportunismo. En su oficina acristalada, reunió a su grupo de mayor confianza. Hojas de cálculo, gráficos de redes sociales y viejos artículos de periódico estaban extendidos sobre la mesa. Empezó a trazar un plan de acción detallado. Necesitamos una narrativa convincente, dijo, señalando un monitor. Algo que sugiera que la señora de la limpieza nunca se había tenido que ir de su sitio. Segmentaremos a la audiencia en grupos. Algunos recibirán artículos, otros publicaciones en redes sociales, algunos influencers serán contactados directamente. Todos cuestionando, todos sembrando dudas. Uno de sus asesores, experto en redes sociales, propuso: podemos usar videos antiguos de ella, fotos de eventos sencillos y compararlos con el palacio. Pequeños detalles que parezcan inconsistentes.
Nada explícito, lo justo para generar controversia. Exactamente, asentió Ricardo, con una sonrisa fría. Y usemos perfiles anónimos para difundir rumores en línea. Hagamos que los comentarios parezcan naturales, como si el público cuestionara su historia de forma natural. Otro asesor planteó la posibilidad de noticias sensacionalistas. Si queremos intensificar la situación, podemos enviar comunicados de prensa a sitios web que se nutren de la controversia. Fotos antiguas, entrevistas malinterpretadas. Podemos sugerir que buscó la fama desde el principio. Perfecto, respondió Ricardo cruzándose los brazos. Quiero que cada movimiento suyo sea observado con recelo. Convirtamos cada elogio público en una crítica silenciosa. Convirtamos la admiración en tensión. Mientras Ricardo urdía esta red de manipulación, Clara aún desconocía el alcance del ataque que se estaba desarrollando. Con cada mensaje que llegaba a su celular, sentía que la cuerda se tensaba, pero aún no comprendía la magnitud de la ofensiva que se avecinaba. Y así, la guerra invisible entre el coraje de Clara y la arrogancia de Ricardo empezó a ganar terreno, moviendo piezas en el tablero de ajedrez de la vida real, donde cada gesto y cada palabra podían definir el siguiente capítulo de esta historia. Unos días después, Clara recibió una llamada inesperada. Al otro lado, un productor de un popular programa de televisión habló con entusiasmo. Clara Hernández, nos gustaría invitarte a una entrevista. Queremos que cuentes tu versión de los hechos. Es una oportunidad para defenderte y demostrar quién eres realmente. Clara respiró hondo, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. La oferta era a la vez aterradora y liberadora. Era una oportunidad para transformar los rumores y la malicia en su propia voz. En el estudio, la iluminación era intensa. Las cámaras la enfocaban y el público esperaba en silencio, pero atento. Clara permaneció sentada, manteniendo una postura firme, aún sintiendo el peso de las miradas. El presentador comenzó con una pregunta directa. Clara, muchos quedaron impactados por lo que sucedió en el Palacio de Bellas Artes, pero han surgido rumores de que podrías haberlo hecho para beneficio personal o para presumir. ¿Qué tienes que decir? Clara miró directamente a la cámara sintiendo la presión, pero también una fuerza interior que crecía en su interior. No hice nada por interés ni por presumir, dijo con firmeza, con voz clara y controlada. Solo estaba trabajando. Ricardo Salvatierra quería humillarme en público por diversión, para presumir. Pero yo no buscaba fama. No estaba ahí para presumir. El silencio llenó el estudio durante unos segundos, hasta que el público empezó a reaccionar. Murmullos de sorpresa y aprobación se extendieron y algunos tímidos aplausos comenzaron a resonar. Clara continuó, respirando hondo. Esa noche se trató de valentía, de no doblegarse ante lo que parecía imposible. No se trató de mí, sino de dignidad. Todos tienen derecho a ser tratados con respeto independientemente de su trabajo o estatus social. El presentador asintió, visiblemente impresionado. Esa es una declaración contundente, Clara. Gracias por compartir tu verdad. La entrevista se transmitió en vivo y llegó a miles de personas. En redes sociales, fragmentos de lo que Clara dijo comenzaron a viralizarse. Fans y desconocidos comentaron, compartieron y elogiaron su postura. Muchos recordaron la humillación pública y empatizaron con lo que había vivido. Mientras tanto, Ricardo observaba desde su oficina. Entrecerró los ojos y tensó la mandíbula. El público no solo estaba del lado de Clara, sino que también cuestionaba su postura arrogante y cruel. Se dio cuenta de que el primer golpe se había revertido inesperadamente. La estrategia de ataque comenzó a perder fuerza ante su autenticidad. Clara salió del estudio con una mezcla de alivio y cautela. Sabía que aún le quedaban muchos desafíos al frente, pero esa entrevista le había dado un arma poderosa, la verdad misma. Y por primera vez sintió que podía afrontar lo que viniera, sabiendo que no necesitaba mentir ni esconderse para ser respetada. En los días posteriores a la primera entrevista,
la reacción fue abrumadora. Fragmentos del discurso de Clara se viralizaron en redes sociales, compartidos millones de veces, con comentarios de apoyo y admiración. Esta mujer es increíble, pura valentía. Por fin, alguien que demuestra que la dignidad no tiene precio. Clara, nos inspiras. Otras cadenas la contactaron rápidamente, invitándola a participar como invitada, en debates y en programas matutinos. El público quería saber más sobre su historia, su perspectiva y su reacción ante la humillación sufrida. Clara, tras considerarlo detenidamente, decidió aceptar la invitación de un importante canal de televisión. Sabía que necesitaba controlar la narrativa y presentar su verdad con transparencia, sin sensacionalismo ni ataques. En el estudio, rodeada de luces, cámaras y micrófonos, Clara repitió con calma su historia, explicando cada detalle de la noche en el Palacio de Bellas Artes. ¿La arrogancia de Ricardo? ¿La risa del público ante su humillación? Y su decisión de no ceder a la presión. Su serenidad contrastaba con la tensión que reinaba en su vida. El presentador, tras escucharla atentamente, le hizo la inevitable pregunta. Clara, después de todo lo ocurrido, ¿te planteas postularte a la dirección de su empresa? Clara miró directamente a la cámara y su respuesta fue firme, llena de convicción. No, jamás trabajaría para un hombre como Ricardo. No cumple su palabra. Y pensó que sería divertido humillarme en su propia fiesta. No necesito eso. Mi valor no depende de cargos ni de la aprobación de quienes no respetan a los demás. El público del estudio aplaudió, y las cámaras captaron cada gesto de confianza y dignidad. Esa respuesta directa y sincera resonó en la audiencia en casa. En redes sociales, Clara fue elogiada aún más, no solo por su valentía, sino por la claridad moral de sus palabras. Mientras tanto, Ricardo observaba en su oficina, con los puños apretados, dándose cuenta de que la situación definitivamente se estaba volviendo en su contra. Su estrategia de humillación había fracasado y la imagen de Clara se fortalecía con cada declaración pública. Lo que antes parecía un simple ataque había fracasado. Clara no solo se defendía, sino que también se consolidaba como un símbolo de dignidad y fortaleza. En los días posteriores a las entrevistas, la rutina de Clara comenzó a cambiar gradual pero drásticamente. El tranquilo barrio donde vivía, antes el escenario de su vida sencilla, se convirtió en escenario de pequeños encuentros y reconocimientos inesperados. Los vecinos, antes indiferentes, la recibieron con sonrisas y palabras de admiración. «Clara, te vimos en la tele. ¡Qué valentía!». Es inspirador ver a alguien tan humilde y a la vez tan firme. En el trabajo, las tareas rutinarias continuaban, pero algo había cambiado. Sus colegas la respetaban, y los clientes de eventos más exclusivos empezaron a comentar su aparición en el programa de televisión. Clara seguía limpiando, llevando bandejas y manteniendo un perfil bajo, pero ahora cada gesto transmitía un aura diferente, la de alguien impávido. Además, empezaron a llegar invitaciones inesperadas. Una escuela de música local la contactó para ofrecer una conferencia sobre disciplina y resiliencia. Una revista cultural quería publicar un perfil de su vida. Y pequeños programas de radio la invitaron a compartir sus experiencias. Clara consideró cada invitación con detenimiento, decidiendo solo aceptar aquellas que respetaban su historia y dignidad. Un día, al abrir su correo electrónico, Clara encontró un mensaje de un instituto de arte y cultura que ofrecía una residencia artística temporal. La invitación iba acompañada de palabras de admiración. Tu talento y tu valentía merecen ser compartidos ampliamente. Queremos que inspires a otros con tu música y tu historia. A pesar del agotamiento de su trabajo diario, Clara empezó a darse cuenta de que su impacto iba más allá del Palacio de Bellas Artes. Cada nota que sonaba en su sencilla vida ahora resonaba en la vida de los demás, y cada gesto valiente que había realizado cobraba fuerza en diferentes canales de comunicación. Mientras tanto, su vida cotidiana continuaba. Desayunaba en su pequeña cocina de siempre, compraba en el mercado local, daba paseos cortos por el barrio,
pero todo cobraba un nuevo significado. Cada mirada de reconocimiento, cada sonrisa de apoyo, le recordaba a Clara que su dignidad y su talento habían empezado a traspasar barreras invisibles. Y sin embargo, tras el repentino éxito, Clara se mantuvo cautelosa. Sabía que la exposición no solo provocaría aplausos, sino también miradas críticas y envidiosas. La atención del público creció, pero también despertó la ira de Ricardo, quien aún planeaba contraatacar. Clara era consciente de que la paz recién encontrada podría ser temporal, pero el coraje adquirido esa noche en el Palacio de Bellas Artes la fortaleció para afrontar cualquier desafío que surgiera. Unas semanas después, Clara recibió una invitación inesperada, una actuación especial en un evento público organizado por un centro cultural de la ciudad. La invitación no era solo para tocar el piano, sino para compartir su testimonio e inspirar al público con su historia de coraje y dignidad. El día del evento, el teatro estaba abarrotado. Las luces se atenuaron lentamente y el murmullo del público dio paso a un silencio ansioso. Clara subió al escenario con paso firme, con un atuendo sencillo pero elegante que resaltaba su postura segura. Se acercó al piano central, que brillaba bajo los focos, y respiró hondo antes de tocar la primera nota. La música comenzó suave, casi tímidamente, pero rápidamente se transformó en una melodía llena de emoción, reflejando la trayectoria de Clara, desde la humillación sufrida en el Palacio de Bellas Artes hasta la serena valentía de mantenerse firme ante el mundo. Cada acorde parecía contar su propia historia, y el público quedó fascinado. Cuando la última nota resonó por el teatro, se hizo un silencio absoluto durante unos segundos, seguido de un aplauso entusiasta. Clara permaneció sentada, con los ojos cerrados, dejando que la admiración del público la penetrara. Hubo lágrimas, sonrisas y miradas emocionadas en todo el público. El presentador del evento se acercó y con voz emocionada dijo: «Damas y caballeros, lo que acabamos de presenciar no solo es talento, es valentía, dignidad e inspiración». Clara Hernández no solo tocó el piano, nos conmovió. El público estalló en aplausos nuevamente, algunos de pie, aplaudiendo intensamente y durante largo rato. Clara, con los dedos aún sobre las teclas, sintió una calidez distinta, un reconocimiento genuino que trascendía cualquier título o posición. No era solo fama, era respeto, la confirmación de que su integridad y valentía habían tenido un impacto real. Al descender del escenario, recibida por organizadores y admiradores, Clara percibió miradas de admiración y gratitud por todas partes. Y entre la multitud, en algún lugar, se cernía el espectro de la envidia. Ricardo, quien había estado siguiendo discretamente el evento a través de una transmisión en vivo, con los puños apretados y el rostro endurecido, incapaz de soportar ver a Clara convertirse en una referencia e inspiración para tantos. En los días posteriores a la actuación, la vida de Clara comenzó a cambiar a un ritmo acelerado, casi increíble. El video de su actuación en el evento público se viralizó rápidamente en redes sociales y canales de noticias. Comentarios de admiración, entrevistas y reportajes comenzaron a aparecer por todas partes. Lo que antes había sido una vida sencilla, llena de rutinas discretas, ahora estaba llena de posibilidades inesperadas. Primero, recibió una invitación de una importante cadena de televisión para participar en un programa cultural nacional, ofreciéndole un espacio para actuar y contar su historia. Luego, editoriales la contactaron y le sugirieron publicar un relato de su trayectoria, un testimonio de resiliencia, valentía y dignidad que podría inspirar a miles. Clara, tras considerarlo detenidamente, decidió solo aceptar aquellas invitaciones que permitieran contar su historia con honestidad y sin sensacionalismo. Además, centros culturales y escuelas de música comenzaron a invitarla a conferencias, talleres y presentaciones especiales. Clara comenzó a comprender que su pasión por la música y su integridad personal tenían un valor que trascendía el mundo de la limpieza y los pequeños eventos.
cada invitación le brindaba la oportunidad de inspirar a otros y transformar genuinamente su propia vida. Una de las propuestas más inesperadas provino de una fundación internacional enfocada en mujeres en puestos de liderazgo. Querían que Clara participara en una serie de conferencias sobre valentía, resiliencia y talento para jóvenes de todo el mundo. Era una oportunidad para difundir su mensaje mucho más allá del barrio donde vivía, mucho más allá de su país natal. Incluso ante tantas oportunidades, Clara mantuvo su sencillez y cautela. Continuó con su rutina diaria, limpiando, cargando bandejas, pero ahora cada gesto suyo llevaba consigo el peso de la inspiración que emanaba para quienes la rodeaban. El reconocimiento público no la cambió, sino que transformó su mundo, abriéndole puertas que nunca imaginó cruzar. Mientras tanto, la sombra de Ricardo permanecía, observando cada movimiento de Clara con creciente resentimiento. Se dio cuenta de que cuanto más brillaba ella, más palidecían su arrogancia y sus intentos de humillación ante el impacto que ella causaba. Pero Clara, fortalecida por las pequeñas victorias y el apoyo del público, sabía que cada paso dado con dignidad y talento era un golpe silencioso contra cualquier intento de intimidación. Unas semanas después, Clara recibió un mensaje que le aceleró el corazón. Una invitación para participar en un importante evento musical y cultural internacional celebrado en París. La propuesta no solo consistía en tocar el piano, sino también en compartir su historia de superación ante un público selecto de músicos de renombre, críticos culturales y líderes de diversos ámbitos. Para Clara, era una oportunidad para expandir su influencia, mostrar su talento e inspirar a personas más allá de las fronteras de su ciudad natal. La invitación incluía instrucciones detalladas. La actuación se transmitiría en directo por varios canales internacionales y tendría unos minutos para hablar con el público sobre su trayectoria antes de comenzar. Clara sabía que cada nota, cada palabra, transmitiría no solo su reputación, sino también el poder de un mensaje de dignidad y valentía. En los días previos al viaje, Clara se dedicó diligentemente a los preparativos. En su rutina diaria, entre la limpieza de los eventos y sus tareas cotidianas, reservaba horas para practicar con el piano que alquiló en un pequeño estudio local. Repetía cada pieza, ajustaba cada acorde, ensayaba su respiración y postura, practicando no solo su técnica, sino también la presencia que tendría ante un público internacional. Más allá de la música, Clara se preparó para hablar con claridad y firmeza sobre su historia. Tomó notas mentales sobre lo que quería transmitir, recordando enfatizar que su valentía no provenía de la ambición personal ni de la búsqueda de fama, sino de la necesidad de mantener su dignidad ante la humillación pública que había sufrido. Cada ensayo frente al espejo iba acompañado de repeticiones del discurso, observando gestos, expresiones faciales e intonación vocal para transmitir confianza y autenticidad. A medida que los días se acercaban, Clara también comenzó a ocuparse de los detalles prácticos: pasaporte, equipaje y ropa apropiada para el evento y las presentaciones. Eligió vestidos sencillos pero elegantes que transmitieran su seriedad y presencia sin ostentación, y zapatos cómodos que la ayudaran a sentirse segura y firme en el escenario. Tras esta preparación se escondía una mezcla de ansiedad y emoción. Clara sentía el peso de la responsabilidad, pero también el placer de poder demostrarle al mundo que el talento y la dignidad no dependen del estatus ni la posición social. Cada ensayo, cada elección de vestuario, cada reflexión sobre su historia era una parte del viaje que la llevaría a un escenario internacional, un escenario donde su música y su valentía finalmente recibirían el reconocimiento que merecían. El avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto Charles de Gaulle, y Clara sintió mariposas en el estómago mezcladas con una euforia silenciosa. Por primera vez estaba lejos de su rutina diaria, de la ciudad que conocía, y un nuevo mundo de posibilidades se abría ante ella. El taxi que la llevó al hotel atravesó amplias calles, elegantes cafés y fachadas históricas, mientras Clara observaba cada detalle, absorbiendo la sensación de que, por fin, su sencilla vida estaba a punto de alcanzar un escenario global. En el hotel, fue recibida por un equipo de producción internacional que la acompañó a su habitación, explicándole la logística del evento, el orden de las funciones y los protocolos de la transmisión en vivo. Clara mantuvo la calma, pero no pudo evitar sonreír con satisfacción. Todo lo que parecía tan lejano ahora estaba sucediendo. Cada detalle de la planificación evidenciaba la seriedad del evento,
y Clara sintió que la trataban con genuino respeto, algo que nunca antes había experimentado. El día de la función, el Teatro Internacional era imponente. Arquitectura clásica combinada con tecnología de vanguardia, iluminación sofisticada y cámaras estratégicas que capturarían cada matiz de la función. El público estaba compuesto por críticos de renombre, músicos aclamados, periodistas de importantes medios internacionales e invitados especiales de varios países. Clara subió al escenario con paso firme, luciendo un vestido elegante y sobrio que reflejaba su autenticidad. En cuanto se acercó al piano, el murmullo del público dio paso a un silencio absoluto. Cada mirada parecía penetrarla. Pero Clara ya estaba preparada. Respiró hondo, sintió el peso de la responsabilidad, y al tocar la primera nota, una oleada de emoción recorrió al público. Los acordes fluían con precisión y sentimiento, transmitiendo su historia de valentía y dignidad sin necesidad de palabras. A medida que avanzaba la música, el público reaccionó con intensidad. Algunos cerraron los ojos, absorbiendo cada nota. Otros intercambiaron miradas emocionadas. Hubo lágrimas discretas y sonrisas contenidas, pero todos fueron unánimes en sentir la fuerza de la interpretación. Clara, inmersa en la melodía, no pensó en la fama, los títulos ni el reconocimiento. Cada acorde era una declaración silenciosa de quién era realmente. Al resonar la última nota, se hizo un respetuoso silencio durante unos segundos, seguido de un efusivo aplauso que rápidamente se convirtió en una ovación de pie. Todo el teatro se puso de pie, y Clara sintió el peso y la belleza del reconocimiento internacional. No fue solo un triunfo musical, fue la confirmación de que el talento, la dignidad y la valentía eran universales y capaces de conmover corazones en cualquier parte del mundo. Al descender del escenario, recibida por músicos y organizadores, Clara percibió miradas de genuina admiración y respeto a su alrededor. Había llegado a un punto en el que su historia trascendió las barreras culturales y sociales, demostrando que la autenticidad e integridad pueden transformar vidas e inspirar a multitudes. En los días posteriores a su actuación en París, el impacto de la actuación de Clara alcanzó proporciones globales. Videos de su actuación se viralizaron. Revistas culturales publicaron artículos elogiando su técnica y valentía. Y canales de televisión de diferentes países buscaron entrevistas exclusivas. Clara, quien anteriormente había llevado una vida sencilla y discreta, ahora se encontraba en el centro de atención, reconocida internacionalmente no solo por su talento musical, sino por la fuerza de su historia de superación. Entre las invitaciones que llegaron, una destacó. Una reconocida productora internacional, responsable de prestigiosos eventos y conciertos, le ofreció a Clara un contrato multimillonario. El acuerdo incluía actuaciones en los principales escenarios del mundo, grabación de álbumes, talleres e incluso la creación de un programa cultural para jóvenes músicos. Era más que una oportunidad profesional. Era el reconocimiento definitivo de que su talento y dignidad habían conquistado el mundo. Clara analizó cada cláusula. Sintió el peso de la responsabilidad, pero con una sonrisa serena firmó el contrato. Finalmente, el futuro que antes parecía imposible se hizo realidad ante sus ojos. Al anunciarse oficialmente el contrato a la prensa, Clara reflexionó sobre su trayectoria. Desde las noches solitarias practicando en iglesias vacías hasta el escenario internacional. Desde las humillaciones sufridas hasta los aplausos entusiastas. Cada momento la había preparado para ese momento de logro. Su vida nunca volvería a ser la misma, y lo que una vez fue invisibilidad, ahora se transformó en respeto, reconocimiento y oportunidades ilimitadas. Si te conmovió la historia de Clara y quieres seguir cada capítulo de esta inspiradora trayectoria, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este camino de superación y valentía.